أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وآله الطيبين المعصومين. En el nombre de Dios, el clementísimo y misericordiosísimo, la bendición de Él sea con los profetas, especialmente con Muhammad, el profeta Muhammad, y con su familia purificada. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Estamos hoy con la ayuda de Dios, vamos a ver la clase número 3 sobre el rol de la Shia y el chiismo en el desarrollo de la civilización del Islam. Habíamos visto en la segunda clase que íbamos a aplicar para ver si el argumento de los detractores que dicen que los imames fueron desplazados de la conducción de la sociedad islámica y por lo tanto no podemos hablar de un rol de ellos y del chiismo en la digamos, conformación de la civilización islámica histórica, por ese desvío y por esa digamos, prohibición a los imames de ejercer la conducción de la sociedad islámica, le vamos a contestar aplicando el mismo método que aplicamos en jurisprudencia, es decir, para establecer la veracidad de una norma o del conocimiento islámico, de una norma en este caso en fiqh, en jurisprudencia, de una ley islámica, su carácter verdadero o falso, su digamos, genuidad, su corrección o no, vamos a establecer que vamos a estudiar los dichos de los imames en este periodo de presencia física de ellos durante 3 siglos, hasta la ocultación y después la ocultación a través de los sabios y sus discípulos. Vamos a estudiar sus dichos, vamos a estudiar su conducta, su sira, y vamos a estudiar también aquellas omisiones, aquellas, digamos, instancias donde ellos no criticaron, no se opusieron, no condenaron, no denunciaron, y por lo tanto podemos deducir de que los aspectos no denunciados del desarrollo de la civilización islámica en materia de ciencias, de arte, de técnicas, de industrias, de quehaceres, de formas de gobierno, etcétera, formas de administración, y todo lo que hace al aspecto de la cultura y la civilización, ante las omisiones de los imames podemos deducir que ellos estaban de acuerdo y que entonces poseían un genuino carácter islámico. Eso en resumen lo que habíamos visto en la clase pasada, y ahora vamos a aplicar esta metodología al tema de las conquistas islámicas que se dieron durante el primero, segundo y tercer siglo de la historia de la civilización islámica, cuando el Islam se extendió y mientras los imames estaban presentes físicamente en la sociedad islámica, y qué actitud tomaron los imames con respecto a estas conquistas. Vamos a ver que el profeta dispuso esta expansión y estas conquistas. ¿Por qué? No por un interés de obtener y acumular botín, riquezas, territorios, bienes materiales, someter a los demás, usufructuar sus derechos y sus bienes, porque esta no es la metodología de los profetas, esto no es lo que Dios ha dispuesto, esto no es lo que se condice con la naturaleza genuinamente humana y con la virtud y la moral humana, y a Dios, por sobre todas las cosas, lo que Dios quiere de los hombres es la piedad, es la virtud, la rectitud. Por lo tanto, la expansión que el profeta efectivamente anunció como un deber de los musulmanes tenía que ver con la respuesta negativa que los poderes vecinos le dieron una vez que el profeta logró consolidar el poder del Islam, el monoteísmo, la adoración a Dios y la destrucción de los ídolos en el territorio de la península arábiga, con el acuerdo de Hudaybiyah y el acuerdo de paz
y no agresión con los quraishitas y finalmente con la toma pacífica de la Meca, el establecimiento y consolidación del gobierno islámico en la península hizo que el profeta escribiera cartas luego a los países vecinos invitándolos al Islam, tanto a Roma, Bizancio, como a Irán, como a Etiopía, como los poderes, como Egipto, los poderes de entonces, pero estos que eran poderes bastante opresores, imperiales. En el caso de Persia, Josro ordenó matar al mensajero del profeta y destruyó su proclama, su carta, que no tenía otra cosa más que una invitación profética de parte de Dios a aceptar el Islam, a aceptar un modo de vida justo y a aceptar las leyes de Dios y a establecer justicia y promover el bien general. En el caso de los otros imperios también, de distintas formas, se negaron y movilizaron sus ejércitos cuando vieron crecer al Islam para atacar a esta naciente comunidad de creyentes siguiendo el modelo profético. Por eso el profeta al morir estableció la orden de partida del ejército musulmán hacia el norte, hacia el combate con los bizantinos. Por lo tanto, al fallecimiento del profeta, a la continuidad de esta política de enfrentamiento con estos países vecinos que amenazaban a esta naciente comunidad islámica y movilizaban sus ejércitos en la frontera de una manera amenazante, los califas siguieron esta política y dispusieron la orden de los ejércitos islámicos de ir y combatir a estos poderes amenazantes. Los imames allí, ¿qué rol tuvieron y qué actitud tomaron? Siguiendo la metodología que anunciamos antes, podemos ver claramente que, si bien se puede decir que los imames, de acuerdo a un punto de vista, ninguno de los imames participó en estas conquistas, pero existen otros puntos de vista históricos de que sí, efectivamente el Hasan y el Hussein, alayhimussalam, la paz con ambos, los hijos de Ali y Fátima, los nietos del profeta, participaron, habrían participado en alguna de estas contiendas, como por ejemplo la lucha contra Irán. Pero no es fácil, y no vamos a hacerlo aquí, establecer la rectitud o no de estos dichos. Lo que podemos decir es que algunos sostienen que las fuentes que señalan esta participación son débiles y no las aceptan, pero a los fines de nuestra temática podemos decir que si bien estos hadices son correctos, entonces esto comprueba de que los imames al participar efectivamente estaban de acuerdo con estas conquistas que conforman una base muy importante del desarrollo del Islam como civilización. El Islam como civilización tiene distintas etapas. Primero, la etapa de la invitación al Islam por parte del profeta. Luego, la etapa de la consolidación de un gobierno islámico en Medina. Luego, la expansión de este gobierno a la península. Luego, las conquistas en territorios vecinos, donde el Islam va a vencer a los grandes poderes imperiales de entonces, que eran cuna de civilizaciones importantes de la humanidad, como Egipto, como Irán, como Bizancio, como Etiopía, y luego en una etapa posterior, digamos, va a absorber los conocimientos, las artes, las técnicas, las industrias, los adelantos, la forma de administración de la sociedad de estos poderes, entre ellos, por ejemplo, la política de traducción, de absorción de los conocimientos, el establecimiento de bibliotecas, el establecimiento de casas de estudio, va a ser de escuelas, de universidades, va a ser muy importante en este proceso. Luego va a continuar y va a llegar producto de esta absorción y de todo este movimiento cultural y de conocimiento y científico y demás, lo que va a ser en los siglos IV, V, VI de la Égira, es decir, en los siglos 9, 10, 11, 12, 13, todo el apogeo de la comunidad islámica, la gran sociedad islámica en términos generales como civilización, el apogeo de sus ciencias, de sus artes, de su desarrollo tecnológico, de su organización social, etcétera, que iba a dar tantos frutos también a la humanidad, especialmente iba a nutrir a Occidente a través de la España musulmana, a través de Sicilia y a través del posterior contacto que los cristianos europeos tuvieron con el Islam a través de las cruzadas o a través de, como dije yo, de la presencia del Islam en España o en Sicilia.
y el Islam se iba a expandir hasta la India, hasta China, hasta África, digamos el norte del África, Europa, como dijimos, a través del sur de Europa. Y entonces, luego de este apogeo viene una etapa que va a ser de fuerte golpe a la comunidad islámica, que por supuesto internamente sufría algunos elementos que iban a posibilitar su debilidad, y el ser fuerte y cruelmente atacada en un intento de destruir este desarrollo civilizatorio del Islam por parte de las cruzadas, por parte de los mogoles, pero con la fortaleza suficiente de esta civilización como para que los conquistadores se vuelvan o se conviertan al Islam, en el caso de los mogoles. Luego va a venir un periodo de una cierta renovación de la fuerza y el espíritu islámico y de la reconquista de territorios perdidos y nuevos desarrollos, pero promediando el siglo, al fin del siglo XVII y XVIII de la era cristiana, va a esta digamos, desarrollo civilizatorio que tiene previa a esta decadencia un apogeo con el reino safávida en Irán, luego la conformación del Imperio Otomano, con el desarrollo del Islam en la India, etc. Luego viene la época colonialista de Occidente, el ataque cultural, político y económico al territorio de la sociedad islámica, de la umma islámica, la descomposición del Imperio Otomano y la occidentalización a través del proceso de colonización del territorio del Islam. Por lo tanto, este es un periodo de decadencia, pero que la historia y el desenvolvimiento histórico va a mostrar que esta decadencia no es definitiva, sino que es parte de un proceso en el desarrollo de la gran civilización del Islam, cuando en el siglo XX, en principio bajo la dirección, la visión de grandes intelectuales y grandes pensadores, sabios, religiosos, santos, realmente santos del mundo islámico, que rechazaron este carácter decadente, esta pérdida de esperanza, este sentido de inferioridad, esta sumisión al poder deslumbrante en lo material y tecnológico y militar de parte de los occidentales, y esta denuncia por parte de estos grandes intelectuales del mundo islámico, que después veremos en detalle, se va a trasladar a las masas islámicas, y en pleno siglo XX y hoy siglo XXI somos testigos de un nuevo renacimiento del Islam, un despertar de la civilización, un despertar que está en sus primeras etapas, pero ya ha consolidado gobierno, digamos, ya ha pasado por la etapa de difusión, de la renovación del Islam, de la vuelta a las raíces islámicas, ha consolidado una segunda etapa, como al principio, siguiendo ese desarrollo, ha consolidado gobiernos islámicos en el seno de la comunidad islámica, y ahora está en un proceso de desarrollo científico-cultural autóctono que va seguramente a dar lugar a un nuevo y resplandeciente proceso civilizador a futuro, inshallah. Volviendo entonces a nuestro tema, vamos a ver en concreto cómo, aplicando esta metodología que dijimos para la jurisprudencia al hecho de la participación o la postura o el rol de los imames con respecto a estas conquistas que forman una parte importante del proceso de la civilización, como vimos recién. En la Jutba número 134 del libro Nahjul Balagha, las cimas de la elocuencia, la recopilación de Ser Radí, de las cartas, sermones y dichos máximas del Imam Ali alayhi salam, el primero de los imames. Como dije en la Jutba 134, el imam, en esta Jutba, el imam habla de cómo Omar ibn al-Khattab, el segundo califa, le pregunta acerca de su participación en la batalla contra Bizancio, contra los romanos, y el imam Ali le aconseja de que no participe de esa batalla a los fines de que los enemigos no se vean incentivados a tratar de destruir digamos, con la muerte del califa, el punto neurálgico y central del poder musulmán, y entonces provocar una debilidad y una rendición de parte de los musulmanes, que se quede en la ciudad de Medina, que no forme parte del ejército. Y ahí dice que de ser
él matado en esa contienda, los musulmanes van a estar, digamos, van a perder la referencia del califa, y eso va a provocar una situación muy peligrosa para los musulmanes. Por lo tanto, acá vemos que el imam Ali alayhi salam lo aconseja a Omar. Omar es una de las tantas veces, Omar ibn al-Khattab, que va a decir, si no fuera por los consejos de Ali, Omar se hubiera destruido. Y finalmente el califa va a obedecer al imam y va a hacer lo que el imam dijo. Si el imam hubiera tenido una postura contraria, lo hubiera dicho, porque el imam, como vamos a ver en el ejemplo que vamos a citar ahora a continuación, el imam cuando tenía que criticar al califa lo hacía abiertamente y no tenía ningún reparo en hacerlo. Con lo cual mostraba su postura en contra de tal o cual acción. En el caso del mismo consejo del imam para su participación o no en la batalla contra Irán o los iraníes. Cuando el ejército musulmán se dirigió a combatir a los imames, en la khutba que lleva el número, bueno, no lo tengo ahora aquí conmigo, 147 creo que es, si no me equivoco, del Nahj al-Balagha, allí también el imam Ali alayhi salam aconseja a Omar con relación a la batalla con los iraníes. Aquí el consejo vuelve a ser el mismo que en Bizancio, que no participe, que su no participación va a hacer que de alguna manera los iraníes piensen que los musulmanes no han puesto todo su poder en la escena del combate y por lo tanto eso los va a desanimar, pero al contrario, si ven al califa que está entre ellos y tratan, digamos, ellos lo va a incentivar para redoblar esfuerzos para tratar de acabar con el centro, el epicentro del poder político de los musulmanes. Omar le hace caso. En un momento en esta jutba muestra que Omar ibn al-Khattab se queja de alguna manera, mostrando algún tipo de preocupación y temor por la cantidad, eran muy superiores las fuerzas de los iraníes a la del ejército musulmán. Pero Ali alayhi salam lo reprocha en este sentido y dice, cuando nosotros hemos combatido pensando en el número. Como sabemos, los combates de los primeros musulmanes, salvo en la batalla de Hunayn en vida del profeta, siempre fueron en situación de minoría contra una mayoría, peleaban en una proporción de 1 a 3, de 1 a 5 y más también. Por lo tanto, el imam le dice cuando nosotros, la jutba es la 146, me equivoqué, no 147, sino 146 de Nahj al-Balagha. El imam le dice que cuando nosotros pusimos nuestra atención en el número, sino en el poder de Dios, en la esperanza en Dios, en la ayuda de Dios, en la promesa de la victoria de Dios, y le anuncia la victoria en esta contienda, y efectivamente los musulmanes triunfaron bajo la comandancia de Sa'ad ibn Abi Waqqas, que condujo al ejército musulmán y triunfó sobre los persas. También hay otra jutba donde el imam Ali alayhi salam va en la jutba número 270 de Nahj al-Balagha, el imam va a reprochar nuevamente a Omar ibn al-Khattab ante una consulta acerca de lo que habían pensado la cúpula del poder político de entonces en el segundo califato acerca de que los adornos de la Kaaba, del templo de la casa de Dios, eran muy costosos y entonces sostenían la venta de estos adornos para nutrir al ejército de mayores, pertrechos. El imam Ali alayhi salam aquí lo va a criticar y va a decirle que no debe hacer eso y le va a aconsejar sobre la administración y sobre el uso del tesoro público, de modo que cada parte de él, de modo que no tenga que recurrir a esta cuestión para lograr los pertrechos necesarios para el ejército musulmán. Allí también Omar vuelve a decir, si no fuera por los consejos de Ali, al ver cómo le ayuda a ordenarse y a poder disponer de la mejor manera de los bienes del tesoro público, dice, si no fuera por Ali, Omar se hubiera destruido. Efectivamente, esta es lo que marca la diferencia del shiismo. Desde el punto de vista del shiismo, la conducción del profeta y de los imames, con su infalibilidad y con su favor divino y su gracia divina, que no los convierte en dioses, a'udhu billah, sino que los convierte en hombres íntegros, perfectos, de modo de ser ellos los modelos y la posibilidad de establecer la motivación necesaria para
para conformar la unidad islámica, el desarrollo de la perfección, el esfuerzo por mejorarse de los musulmanes, al tener un modelo perfecto que los está guiando y conduciendo, a diferencia de lo que es apoyarse en el intelecto humano, en las fuerzas humanas, meramente humanas, sin el aval divino, para discernir las cosas, cosa que el intelecto humano no tiene este poder, si bien nosotros en el shiismo obviamente no descartamos al intelecto, pero el intelecto y los alcances del intelecto en lo que tiene que ver con el conocimiento categórico y la capacidad de brindar certeza es limitada. El poder intelectual en este sentido de ser, digamos, de procurar certeza sobre cuestiones evidentes es limitado, no alcanza todas las dimensiones de la vida y sobre todo de las cuestiones espirituales y del otro mundo. Por eso tiene que ser el intelecto humano ayudado por la revelación desde el punto de vista del Islam, en contrario a la postura secularista hoy prevaleciente en Occidente. Pero bueno, eso es otro tema. Nosotros entonces vamos ya a ir terminando y vamos a ir concluyendo que a modo de ejemplo también como el Imam Sajjad alayhi salam, lo vamos a terminar de ver inshallah en la clase número 4, pero lo decimos ahora, en la Jutba 27 del libro Sahifatu Sajjadiyya, este libro, que inshallah en la próxima clase vamos a tomar el ejemplo. Aquí habla el Imam Sajjad hace una súplica para los guardianes de las fronteras islámicas, es decir, de estas mismas fronteras que produjo la expansión del Islam, y esta súplica para que Dios fortalezca a los guardianes, recompense a los guardianes de las fronteras islámicas, para que Dios otorgue fuerza a los ejércitos islámicos, unidad a los ejércitos islámicos, victoria sobre los infieles, etc. Vamos a ver sobre los incrédulos, acotamos, los incrédulos que eran agresivos contra el Islam, no todas las personas que no creen, como se dice arbitrariamente, de que el Islam estaría en contra de todos aquellos que no creen y a todos los amenazaría con la espada, eso no es así. Vamos a ver inshallah en la clase número 4, Dios mediante, el ejemplo del Imam Sajjad también suplicando por estos ejércitos, de modo que esto es otro consentimiento más y otra prueba más del rol de los imames y a su vez del carácter genuinamente islámico de algunos aspectos de la civilización del Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.